Un nuevo programa de Medicina y Salud comienza ahora. Hoy, como otros años, desde el Sanatorio Otamendi, vamos a dar imagen en nuestras cámaras al programa del Centro de Estudio en Cardiología Intervencionista, el encuentro número 22 que se va a realizar en este sanatorio. Ustedes saben que en estos días está el Congreso Argentino de la Sociedad Argentina de Cardiología y todos estos eventos que se realizan junto en otras instituciones importantes de la ciudad de Buenos Aires se preparan precongresos para hacer eventos relacionados a cardiología intervencionista, a cardiología clínica, a cirugía cardiovascular, a electrofisiología, a pediatría cardiológica y demás, todo relacionado a cardiología intervencionista. En nuestro caso va a ser mostrado hoy en las cámaras de Medicina y Salud, aquí desde el Sanatorio Otamendi, con el Centro de Estudios en Cardiología Intervencionista, centro que está dirigido por el doctor Alfredo Rodríguez desde 1988 y que ha publicado más de 30 trabajos internacionales, ha participado en estudios randomizados y ha realizado estudios randomizados y multicéntricos aquí desde la ciudad de Buenos Aires. El doctor Alfredo Rodríguez con su equipo, el doctor Fernández Pereira, el doctor Mieres, quien les habla, están presentes aquí en el Sanatorio Otamendi, en el Sanatorio de las Lomas de San Isidro y en el Instituto Médico Adrogué de Adrogué. Por lo tanto, esas tres instituciones, más una serie de instituciones satélites que colaboran en estudios randomizados y en la producción de toda la parte científica, están unidas al Centro de Estudios en Cardiología Intervencionista. Espero que este programa, que va a contar con la presencia del doctor Fayed Sol, quien es un colega de origen indio que nació en Kashmir, en la región de Kashmir, en India, y que actualmente está como director del Centro de Terapéutica Endovascular del Washington Adventist Hospital de Washington, D.C., en Estados Unidos. También está el doctor David Antonucci y colegas muy importantes de nuestra especialidad en Argentina, como staff del Sanatorio Otamendi, residentes, y va a haber un programa muy interesante donde se va a hablar de la experiencia de reemplazo valvular aórtico percutáneo. Se van a presentar casos complejos que esperemos que ustedes lo puedan comprender. Son casos muy interesantes que van a llamar la atención por la resolución adecuada que tuvieron. Va a haber también una importante conferencia sobre angioplastia carotidia, comparándola con el tratamiento quirúrgico y los resultados después ya de más de 3 décadas de hacer este tipo de procedimientos en el mundo. Nosotros comenzamos con el doctor Alfredo Rodríguez en angioplastia carotidia en el año 1988 y el primer trabajo que se publicó de este grupo fue en el Congreso Europeo de Cardiología en 1993. Lo presentamos junto con el doctor Larrivaux en Niza, Francia, y esa fue nuestra primera experiencia, no solamente de presentación, sino que el trabajo luego fue publicado. Así que espero que sea para ustedes de mucho interés el programa de hoy, Medicina y Salud en el Sanatorio Otamendi, con el encuentro número 22 del Centro de Estudio en Cardiología Intervencionista. Muchas gracias y nos vemos durante el programa. Hoy quería comentarle que estamos con el doctor Alfredo Rodríguez, ustedes ya lo conocen, director del Centro de Estudio en Cardiología Intervencionista, con quien tengo el gusto de trabajar desde hace muchísimos años, muchas décadas, y donde realmente hemos podido desarrollar bajo su dirección una serie de trabajos, y no solamente científicos, sino asistenciales y procedimientos nuevos que me gustaría, Alfredo, que por favor hicieras un poquito de reconto histórico de lo que es Centro de Estudios en Cardiología Intervencionista, Centro CESI. Bueno, nosotros, ¿te acordás cuando nos armamos como grupo hace muchos años, en el año 87? Empezamos a trabajar en otra institución sanatorial de acá de Buenos Aires y estuvimos ahí hasta
el año 93. En el año 93 vinimos acá al Sanatorio Tamendi y de ahí no fuimos más de este grupo que nos cobijó y nos apoyó muchísimo, y estamos haciendo este curso todos los años. Pero además, bueno, nosotros siempre hemos tenido la idea de hacer medicina asistencial, y la hacemos en 3 centros, pero también investigación clínica, que nos ha llevado a hacer múltiples trabajos con grupos de acá de Argentina o con grupos también de Estados Unidos y de Europa. Así que ya llevamos desde el año 88, la primera vez que publicamos un trabajo en el extranjero fue en el año 1993. Y de ahí, bueno, no hemos, digamos, parado nunca más de hacer esto que nos encanta, que es hacer investigación clínica de lo que trabajamos permanentemente todos los días. Yo en la apertura comenté acerca de angioplastia carotidia, que fuimos creo que el grupo inicial en el año 1988, 1989, 1990. Empezamos en las primeras con balón, todavía no existía el stent, y eso lo publicamos en un congreso de la Sociedad Europea de Cardiología en 1993. Se presentó, y yo presenté los primeros casos en el American College en el año 1995, ¿te acordás? En Atlanta, que estaba la sala llena en la presentación, porque era realmente una rareza hacer angioplastía carotidia, aún en Estados Unidos. Así que bueno, hoy vamos a reunirnos de vuelta, a hacer esto que tratamos de hacer todos los años. Va a haber 2 médicos, uno de ellos nos acompaña por primera vez. Con todos nuestros invitados tenemos relación de muchos años, son además de colegas, amigos, y eso nos facilita muchísimo la tarea del curso de esta reunión que vamos a hacer ahora. Así que bueno. También quisiera destacar que no solamente hay parte asistencial y científica, sino también hay un programa de educación continua de médicos argentinos que hacen su fellowship, su residencia, desde la década del 80 hasta ahora, inclusive con becarios extranjeros de Latinoamérica que han venido a un poco perfeccionarse y llevar la experiencia del grupo CESI a sus lugares. Yo diría que salvo las Guyanas y nada más que las Guyanas, el resto de América Latina, incluyendo México, tenemos gente que se ha entrenado. De América del Sur hay montones, República Dominicana, en fin, de toda América Latina tenemos, y todos cuando vuelven a sus lugares de origen, la mayoría de ellos son jefes de servicio. Y el Sanatorio Tamendi tiene una larga historia de ser un sanatorio universitario, donde tiene también sus múltiples entrenamientos en cardiología, clínica médica, en múltiples especialidades, así que es un ambiente realmente muy, muy bueno para este tipo de actividad. Bueno, yo quería hacerles llegar a ustedes en Medicina y Salud estos conceptos que compartimos con el doctor Alfredo Rodríguez, director del Grupo Centro de Estudio en Cardiología Intervencionista y creador del grupo. Y para que ustedes sepan que aparte de todas las cosas que uno hace en lo asistencial, nuevos procedimientos y dispositivos, también hay una parte educativa y científica que se va haciendo a la par, con mucho sacrificio desde muchos años, pero con muchas publicaciones que ha tenido al doctor Rodríguez en uno de las personas que más alto score de participación tiene de América Latina en trabajos científicos. Te agradecemos, Alfredo. No, por favor, gracias que estés acá cada vez que tenemos esta reunión en el Sanatorio Tamendi. Muchas gracias. Va a ser un placer como los últimos años. Seguimos en Medicina y Salud.
Fayaz Shaw is here. Welcome. Bienvenido, muchas gracias. Un tema muy interesante que es la indicación de TAVI, los resultados en pacientes con bajo gradiente y mala función ventricular. Mi primera charla tiene que ver con lo que nosotros llamamos TAVR en estenosis aórtica de bajo flujo. No tengo nada que divulgar en lo financiero. Como sabemos, hay 3 tipos de estenosis aórtica. La más común, flujo normal, fracción de eyección normal y alto gradiente. La segunda, sobre la que voy a charlar brevemente, tiene que ver con fracción de eyección normal, pero un bajo gradiente, lo que nosotros llamamos estenosis aórtica paradójica de bajo flujo, bajo gradiente. Pero voy a pasar la mayor parte del tiempo en estos grupos de pacientes de alta morbilidad con bajo gradiente y baja fracción de eyección. Cuando nosotros definimos pacientes con bajo gradiente, bajo flujo, hablamos de aquellos pacientes con un AVA de menos de 1 y un gradiente medio de menos de 40 y fracción de eyección de menos de 40. Estas personas representan del 5 al 10% de la población. Son pacientes de muy alto riesgo. Son con una sobrevida a 3 años solamente, 50 al 60%. Y si se los opera, en realidad la tasa de mortalidad es muy alta, del 8 al 30%. Como les voy a mostrar, y dijo el orador anterior, que TAVI se ha convertido en algo más estándar, específicamente en el grupo de alto riesgo. Y a su vez también es importante saber esto a partir del ensayo. Cuando tomamos a estos pacientes con bajo gradiente, a los 2 años, la mayoría están muertos. Vemos una sobrevida notoria con lo que es el TAVR. Y acá, a nivel cirugía, tienen una mortalidad mucho más baja con TAVR que en comparación con cirugía. También es interesante saber que cuando estos pacientes se someten a TAVI, hay una fracción de eyección importante al seguimiento al año y vemos los valores de esta fracción de eyección. Cuando nos topamos con un paciente que tiene bajo gradiente, que por definición es inferior a 40, con estenosis aórtica crítica, ¿qué debemos hacer? Porque se nos ha enseñado a intervenir tan solo cuando el gradiente da más de 40. Pero ¿qué hacer cuando es menos de 40? Muy bien. Creo que lo primero a saber es que tienen que tener una evaluación de la fracción de eyección y el índice del gasto cardíaco para tal vez saber los pacientes con un índice de bajo gasto o gasto aórtico. Tenemos que ver el eje largo. La válvula se abre y cierra. Esto es importante. También el índice sin dimensión, el DI, que es menos de 0,25. No importa cuál sea el gradiente. Y también la evaluación por tomografía del puntaje de calcificación de la válvula aórtica en 200 unidades en mujeres, en hombres 2000. Si hay bajo flujo, bajo gradiente de estenosis aórtica, y una de las formas de saberlo es con el puntaje de calcio de la válvula aórtica, entonces tenemos también las pruebas farmacológicas con dobutamina para ver si la fracción sube, si el gradiente sube, o si en algunos pacientes que tienen muy alta tensión, son hipertensos, la fracción de eyección. Bueno, podemos ver la administración de nitroprusido para ver si se reduce la poscarga en quienes tienen paradójico bajo flujo y bajo gradiente, pacientes con fracción de eyección normal. Y también hay que ver, básicamente, evaluar a estos pacientes para otros síntomas, tal vez pacientes con estenosis aórtica de bajo flujo y bajo gradiente. Hay que ver si hay alguna etiología para los síntomas, pulmonar, valvular, coronario o demás. Acá, una mujer de 82 años con insuficiencia recurrente, estenosis aórtica severa, 0,6. Vemos que el gradiente medio 24 y una fracción de eyección de 15 al 20% y hipertensión pulmonar severa.
Acá tenemos la eco que muestra un gradiente muy bajo, el valor 0,6 AVA, y si vemos acá, vemos hipertensión pulmonar severa, 92 milímetros de mercurio. De hecho, si nosotros vemos en la cirugía, realmente no se operaría a un paciente acá con esta hipertensión pulmonar severa. Acá podemos ver la eco. Vemos que no se mueve, la válvula aórtica no se mueve para nada. Acá un 15% la fracción de eyección. Entonces acá vemos cuál es la disfunción ventricular izquierda. Esto ha descrito la mediana en 23 y pico solo 18. Y básicamente se diría que esto es estenosis aórtica moderada y no hay que hacer nada. Bueno, cuando los pacientes tienen estenosis aórtica crítica y tienen sintomatología, ¿qué se hace? Se hace una ecocardiografía con estrés de dobutamina a una velocidad que pasa de 2,9 a 3,8 metros, fracción de eyección de 20% a 30%. Son personas que se benefician del reemplazo de válvula aórtica. Pero como este paciente tenía insuficiencia cardíaca, no queremos hacer TAVI si el paciente tiene falla cardíaca. Es mejor hacer una valvuloplastía en balón, porque esto va a permitir más estabilidad. De hecho, se logran mejores resultados tomando a este paciente como un paciente externado, viéndolo al segundo día, para ver básicamente cuál es el abordaje. Estos pacientes se someten a una valvuloplastía y después de la valvuloplastía, la fracción de eyección aumenta. Podemos ver que el paciente es dado de alta 2 días más tarde y vuelve al tiempo para un TAVI, para este TAVR con expansión de balón. Acá vemos, y la belleza de esto es que tanto TAVR y TAVI, la presión arterial pulmonar baja al mes a 36 de 92. Tal vez me pregunten, ¿qué paciente ustedes consideran reducir la presión pulmonar arterial? Veamos la función arterial. Si es normal, podemos revertir la hipertensión pulmonar en estos pacientes. Veamos acá la fracción de eyección, 50%. Un mes post-TAVR, el mismo paciente a nivel baseline, 15%, después de valvuloplastía, 30%, y luego después de TAVI, una fracción de eyección normal. Nunca hubiéramos pensado que algo así podía llegar a quedar así, porque este paciente tenía una buena reserva contráctil. De hecho, esto es un seguimiento a 4 años, en donde vemos fracción de eyección normal y esta gradiente. Hay un estudio muy bueno que se hizo y se publicó, el ensayo TOPAZ, la interpretación bajo flujo, bajo gradiente, estenosis aórtica, se hizo el estrés eco con dobutamina. Vemos acá los valores, 25, y podemos ver que con una dosis media de dobutamina 20 hubo un aumento de la fracción de eyección. Hubo un aumento de la fracción de eyección de una media de 27% y también la válvula aórtica no aumentó. ¿Cómo podemos diferenciar entre lo que es una pseudoestenosis aórtica versus una verdadera? Si ponemos dobutamina y no sube, sino más bien baja, el volumen de eyección aumenta. Esto es estenosis. Si la válvula sube y no se aumenta el índice de volumen de eyección, ahí tenemos una pseudoestenosis aórtica. Lo interesante del caso, en este estudio, algunas personas no tuvieron reserva contráctil. En otras palabras, la fracción de eyección no aumentó. Aprendimos a partir de los datos quirúrgicos que si no tenemos una mejora de la fracción de eyección, no se hace cirugía valvular. Bueno, en este estudio tomaron a estas personas para TAVI, porque no se tiene deterioro posterior de la función LV, cardioplegia y otros efectos. Entonces acá podemos ver que hay una sobrevida a 1 año y lo importante es saber que la fracción de eyección aumentó enormemente al cabo de 1 año
pero no hubo diferencia. Y luego tenemos reserva contráctil o falta de reserva contráctil. ¿Ququé significa? Significa que si tenemos estenosis aórtica y fracción de eyección que no aumenta, básicamente les va yendo tan bien como la reserva contráctil normal. Solo con TAVI, porque la literatura quirúrgica no favorece si no tenemos reserva contráctil. Entonces, básicamente acá tenemos una conclusión. Cuando tenemos estenosis aórtica de bajo flujo, bajo gradiente, vemos el LVS de 50, AVA de menos de 1, AP de menos 40. Entonces, tenemos que colocar este ecoestrés de dobutamina a baja dosis. Si el índice de gasto cardíaco o de volumen de eyección es del 20%, tenemos una reserva contráctil. La gradiente supera los 40, AVA sigue igual, tenemos estenosis aórtica verdadera y en este caso se puede hacer TAVI en este paciente. Ahora bien, si no aumentamos la fracción de eyección, vemos que AVA sube y tenemos una estenosis aórtica pseudo severa. Entonces requieren terapia para insuficiencia cardíaca. No es estenosis aórtica verdadera o franca. ¿Qué pasa si no hay reserva contráctil? ¿Qué debemos hacer en tal situación? Como dije anteriormente, deberíamos guiarnos por el puntaje de calcio. Si es superior a 1200, entonces, y en el caso de hombres más de 2000, estamos frente a una verdadera estenosis aórtica severa. Habiendo dicho esto, podemos ver acá un paciente con un LVF bajo de 25%, postdobutamina aumenta, un volumen de eyección que aumenta. Vemos acá, estamos frente a una verdadera estenosis aórtica y se van a beneficiar de TAVI. No solamente una buena evolución, no hay mortalidad, buena evolución y mucha mejora en la fracción de eyección. Entonces, para concluir, Alfredo, me gustaría decir que el resultado final es que en pacientes con estenosis aórtica de bajo flujo, bajo gradiente, TAVR parece ser seguro como cirugía alternativa, con resultados clínicos a 1 año y a 30 días aceptables. Y es importante que los pacientes con estenosis aórtica de bajo flujo y bajo gradiente, con reserva contráctil, no ayuda. Lo que hace acá es el puntaje de calcio. Si no mejora la fracción de eyección, se hace el puntaje de calcio y está alto, es más probable que sea una verdadera estenosis aórtica y le va a ir también con la reserva contráctil. Finalmente, necesitamos estudios grandes para poder confirmar esto. Muchas gracias. Estamos listos para que hay suficiente data para decir que la TAVI en el bajo riesgo tiene que ser la indicación primaria en vez de la cirugía, porque hasta ahora yo he visto 12 estudios randomizados. ¿Eso es suficiente? Lo tengo a Antonucci y también le quiero preguntar a él. Creo que hay que ver los temas de economía en cirugía. Es una población de pacientes en donde realmente tenemos muy alta mortalidad. Si los dejamos sin tratamiento, a los 2 años, 80% mueren. Entonces, en cara a esto, creo que hay que observar que ahora tenemos una indicación de pacientes de bajo riesgo, pero aún así tengo mis preocupaciones. Si alguien es joven, es bigástrico, tiene LVOT, está esperando que el paciente tenga 50 o 60 para el TAVI. No sé si tenemos datos con respecto a esto, porque la mayoría de los ensayos han excluido pacientes con bicúspidas o calcificación y, por supuesto, son jóvenes, tienen 50 o 60. Sí, esto es importante como tema, porque la incidencia, el marcapaso permanente, aún así puede ir bajando, pero aún es alto para una persona de 50 o 60 años. David, ¿qué decís? Quiero preguntarle a nuestro colega, considerando el resultado del ensayo en cuestión, cuando hablamos de un abordaje minimalista, como por ejemplo una valvuloplastía en bajo flujo, bajo gradiente, puede llegar a ser posible como alternativa
El problema con la valvuloplastia aórtica es que más de 50 o 60% del riesgo a 4 meses. Vamos a ver el ensayo Partner B. Cuando se hace valvuloplastia sola, se pueden mejorar los síntomas, pero temporariamente. Queremos que el paciente mejore utilizando valvuloplastia en balón con bajo flujo. Si están en falla cardíaca. Si no tienen falla cardíaca, no es necesario hacer valvuloplastia de bajo nivel, porque no hay que llevar a las personas con falla cardíaca a fatalidad, sino a la estabilización. Tal vez esta sea la única forma de predecir si el paciente va a ser candidato de TAVI. Yo creo que es una pregunta excelente, porque si uno no está seguro y si se hace una valvuloplastia en balón, si no mejoran, no se debería hacer TAVI. Creo que hay una buena prueba diagnóstica con gente de más edad, con problemas pulmonares o disnea. Bueno, esto es una forma de saber que si no mejoran con el balón, tampoco lo van a hacer con TAVI. Estoy de acuerdo en 100% de la afirmación. Yo creo que hay que cambiar ahora el concepto de cuándo indicar TAVI. Yo creo que hoy lo que tenemos que hacer es buscar, hablando de pacientes de bajo riesgo, qué factores inherentes al paciente, ya sea anatómicos, clínicos, etcétera, van a hacer que ese resultado de TAVI no sea el óptimo. Y esos pacientes deben ser descartados de TAVI de bajo riesgo. De hecho, los estudios de bajo riesgo descartaron aorta bicúspide, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que eso es fundamental. Mi pregunta para usted, doctor, es: usted tiene un paciente de bajo riesgo, de bajo gradiente, bajo flujo, bajo gradiente, con una reserva contráctil negativa por el ecocondobutamina. Ese paciente no tiene muchas chances de tratamiento. Estoy de acuerdo con usted, porque cuando uno tiene alguna duda, si no se sienten mejor con la valvuloplastia, el TAVI no tiene que hacerse. Y estoy de acuerdo con el comentario inicial, a su vez también, de que si recurrimos a este bajo riesgo, a estos ensayos TAVR de bajo riesgo, 13% fueron excluidos del ensayo. Válvula aórtica aórtica, LVOT obstrucción, calcificación elevada y también aorticopatía. Todos ellos fueron excluidos. Entonces, sí, hay buenos y malos casos, pero creo que debemos seleccionar quiénes son aquellos que se van a beneficiar más. Y finalmente, en caso de duda, la valvuloplastia es accesible y sabremos si el paciente responde a TAVI o no antes de embarcarnos en otro procedimiento. Doctor, con respecto a los pacientes estos que tienen bajo flujo, bajo gradiente y que no tienen reserva contráctil y que va a esa rama de hacer una TC y ver el score de calcio, si bien usted dice más de 2.000 o más de 1.000 en las mujeres, y hay trabajos que lo avalan, ¿cuál es el peso que verdaderamente le dan a ese? Porque, digamos, uno tiene que tomar una decisión terapéutica de acuerdo a ese valor, en ese grupo de pacientes. ¿Cuál es el peso a la hora de decidir la terapéutica, de decidir hacer el TAVI? Directamente es 100% o toman otras variables aparte de eso, de ese solo valor. Creo que hay que asegurarse de que el paciente sea sintomático por estenosis aórtica. Por eso están los temas pulmonares. Y hay una pequeña cantidad de pacientes, como sabemos, en este ensayo TOPA, con menos reserva contráctil. Y porque no tienen opción, son pacientes añosos cuando pasan a TAVI. Bueno, lo interesante es que no marcó ninguna diferencia. A mí me parece que yo no tomaría a alguien con baja reserva contráctil a otro procedimiento, a menos que tengan alto puntaje de calcio por tomografía y también respuesta a la valvuloplastia en balón. Si no responden, no pasaría a TAVI. Un comentario referente a una cosa, parte de la conferencia de Marcelo Menéndez. ¿Qué rol le encontrás al uso de protectores cerebrales? Porque en nuestra experiencia, si bien no hacemos resonancia magnética post procedimiento,
La incidencia de stroke mayor y menor fue 0.5%. ¿Se podrá bajar más eso? Porque es casi cero en la serie nuestra. Personalmente no uso protección cerebral. En mis últimos 250 casos hubo un ACV menor. Y si vemos los grados bajos, vemos hubo algunos riesgos, 1%, pero bueno, en la resonancia es una historia diferente. Pero no creo que tengamos datos sólidos para respaldar el uso de este tipo de protección en todos los pacientes, protección distal en todos los pacientes. Hemos terminado otro programa de Medicina y Salud, hoy con la presencia del doctor Falla Jho, es de la India, con el doctor David Antonucci, de Italia. Uno trabaja en Estados Unidos, el doctor Jho, y el doctor Antonucci en Florencia, en Italia. La realidad es que hemos escuchado primero al doctor Alfredo Rodríguez comentarnos de qué se trata el Centro de Estudio en Cardiología Intervencionistas, qué es lo que hace a diario en lo asistencial, en lo científico y en lo educativo. Y realmente es interesante saber, porque a veces ustedes como pacientes no saben que aparte de todo lo asistencial que se hace, hay otras actividades que ocupan el tiempo de los colegas. Hemos hablado sobre reemplazo valvular aórtico percutáneo, hemos comentado sobre angioplastia carotidia, sobre enfermedad coronaria, que es, digamos, el núcleo central de nuestra actividad. Realmente creo que todos estos conceptos que ustedes han escuchado hacen más férrea, más fuerte nuestra intención de seguir adelante en lo que es terapéutica endovascular, que es un procedimiento que vino hace muchos años para quedarse. Todos creían que iba a ser una terapéutica pasajera, un paso a una terapéutica quirúrgica final, pero no, por el contrario, cada vez las terapéuticas quirúrgicas se van englobando dentro de lo que es endovascular. En Medicina y Salud, como siempre, hemos mostrado a ustedes, le hemos hecho escuchar todo lo que pasa en el mundo de la cardiología y terapéutica endovascular. Eso es muy importante para ustedes. Seguimos en Medicina y Salud. Gracias. En nuestro Zócalo ustedes van a ver todas nuestras conexiones y contactos con las redes sociales, todas las consultas, todas las preguntas, todo lo que ustedes quieran hacernos llegar, con mucho gusto se lo vamos a responder, como en estos últimos 19 años. Gracias.